mucho apoyo del gobierno, ¿no? Tanto para la convocatoria como para las obras. Y ya la documentación histórica nos dice que una de las bases del concurso se decía que el edificio debía tener el estilo colonial. O sea, fue un punto de partida. Quiere decir que en 1916 la élite a favor del estilo colonial estaba dominando el gobierno. Y por lo tanto en las celebraciones del centenario. ¿No? Y de ahí que este concurso para un edificio tan importante en ese momento, ¿no? Estamos hablando de 1916, todavía no se había inaugurado la Casa Oasis, estaba en obra, ¿sí? Porque el proyecto fue de 1911, tomó también su tiempo. Pero el hecho que este edificio se dijera de que tenía que ser neocolonial nos dice ya que había pues, una voluntad. La Casa Oasis era una obra privada y era un edificio francesado, no era. Dicho sea de paso, en la época se usó el término colonial, no se usó el neocolonial, no se decía neocolonial, sería estilo colonial. El neocolonial ha sido utilizado y producido por la historiografía, porque ya la historiografía entiende que un neo es un historicismo, ¿no? Hablar de estilo colonial en sensu stricto sería hacer un edificio de la colonia, no se trataba de eso. Por eso la historiografía correctamente lo ha llamado neocolonial, pero en la época se llamaba estilo colonial, lo que prueba la influencia que tuvo de Norteamérica, porque en Norteamérica se llamaba colonial style o California style o Spanish style o Mission style, como quieran. Bueno, ¿quiénes intervienen aquí? Los presidentes, ¿no? Desde Manuel Pardo, Leguía, que son presidentes de la época, que son los que apoyan la realización de ese plan. Pardo, como hemos dicho, como parte de los conservadores que apoyaban el neocolonial, por eso no es extrañar que se dijera que debía ser el estilo colonial. Malatesti llega al Perú, que es el otro sujeto importante, llega al Perú en 1911. La escuela de ingenieros que había creado en 1910 empieza a funcionar en 1911 y a fines de 1911 llega Malatesti para hacerse cargo de la recientemente creada Instituto de Sección de Arquitectos Portugueses. Entonces es contratado para ello, pero también para las obras de centenario. Por eso es que sabía que una de las obras que tenía que hacer, escribe en su memoria, cuando viene acá con Enrique Bianchi, que lo pasea por la ciudad, dice, mira, este es el Palacio de Gobierno, vas a hacer el proyecto del Palacio de Gobierno, este es el Palacio Municipal, vas a hacer la obra del Palacio de Gobierno. A la cual tuvo pues, la oportunidad de hacer bastantes obras. El otro importante es el arzobispo, o el obispo, para ser más preciso, que es Tizón. Emilio Urizón y Chávez, el arzobispo de Lima. ¿Por qué es importante? No solo porque estuvo detrás para que el gobierno le financie la obra, sino porque expresó este conservadurismo que había en la época. Este arzobispo fue quien propuso que la sociedad peruana, que la nación peruana, estuviera consagrada al Sagrado Corazón de Jesús. Tremendo libro. Durante el Oncenio de Leguía. El levantamiento de los estudiantes de San Marcos. Estamos en una sociedad laica. Tiene que ver el corazón de Jesús con el Perú. Tremendo libro. Consecuencia de lo cual, ahí en la torre es expulsado del país y se va a México. Entonces ese era el temperamento que existía. Por lo tanto, lo que representaba la realización del Palacio Municipal era la afirmación de la alianza del Estado, el gobierno peruano, con la Iglesia.
podríamos hablar de Estado, aunque ellos, por cierto, las autoridades religiosas sí querían que sea el Estado. El Estado-nación quería ser el Estado religioso también, no solo laico. Entonces, en ese trasfondo hay que ubicar la realización de este edificio. Es también importante como afirmación, entonces, repito, de una alianza del Estado con el Estado peruano, con el Estado Vaticano. Entrando al tema del edificio, vamos a ver el contexto. Bueno, ya hemos hablado básicamente de cuál era el contexto, pero para ser más precisos, se trata de un edificio que está ubicado en una esquina de la Plaza de Armas. El hecho que está ubicado en una esquina le da pues una perspectiva muy importante, pero además de eso, que está ¿sobre qué? Sobre una plataforma. Entonces eso lo pone en vitrina, pues, ¿no? Imagínense. Le da jerarquía, ¿no es cierto? Claro, está por encima de todo, ¿no? O sea, la religión está por encima de todo. O sea, eso es simbólico, tremendamente simbólico. Alardeaba de lo que carecía. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, eso es otro aspecto de lo contextual. Por eso es que cuando a veces en las láminas yo digo contextual, está ubicado en la esquina de sé qué, no sé cuánto, eso es lo contextual. A mí me interesa poco que esto se llame petatero y el otro, eso es lo anecdótico, ¿no? Eso es que me diga qué del contexto es relevante en el proyecto. Aquí es relevante que esté en esquina y por lo tanto lo puedo ver así, es corto, no lo veo frontal, lo puedo ver así. Y como repito, más significativamente porque lo tengo en vitrina, está levantado, está por encima de los mortales. Y formando de toda una plataforma asociada además al edificio que preside la plaza, porque querámoslo o no, el edificio más importante de la plaza en altura y tal es la catedral. Y el pasaje de Santa Rosa también es como para enmarcarla. Claro, sí pues, obviamente. De ahí se ve la catedral justo en el remate. Claro. Entonces, el aspecto contextual es determinante, eso en cuanto al contexto físico. Pero el otro es el contexto más urbano, era que toda la plaza estaba cambiando. Entonces, lo que iba a ocurrir acá formaba parte de cambios que en ese momento todavía en el concurso no se visualizaban. De alguna manera, digamos, Małakowski tuvo que imaginarse, él venía de París, y la escala de París pues es monumental por esencia. Entonces él aspiraba probablemente que esta transformación de la Plaza de Armas fuera en ese tono, en ese sentido de escala. Entonces sí tuvo él en cuenta con seguridad que lo que él estaba haciendo era algo que iba a trascender y debía de alguna manera formar parte de los grandes cambios que se avisoraban sobre la Plaza de Armas, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto relevante a tener en consideración. Y sin duda, él conoció la propuesta del Paseo 28 de Julio. Esa introducción de ese cambio era un cambio definitivamente escándalo. Significaba alterar y afectar la traza de la ciudad virreinal. Es evidente que la realización de ese paseo debió generar una polémica tremenda, ¿no? Porque significaba alterar las vísceras de la ciudad. Dividir, imagínense, fragmentar las manzanas era una decisión económicamente compleja, legalmente complicada porque suponía expropiar, ¿no? Y era una idea que demandaba convencer a quienes estaban implicados en las condiciones y afectados además por los cambios, ¿no? Entonces era cosa mayor y por eso no prosperó. Pero sí tuvo impacto en esta manzana que de hecho ya estaba dividida por petateros y por eso es que la primera que se realiza, la primera transformación es la Casa Oeste, ¿no? Que ya hablamos. Entonces eso Małakowski lo manejó y sabía de que iba a ocurrir. Por lo tanto, sí, claro, por lo tanto también el hecho de que el 11 empieza a construirse la Casa Oeste, él también ya cuando estaba haciendo el proyecto en 1916 para el concurso, ya estaba viendo. Dicho sea de paso, Claudio Saúl
Eran muy amigos, Claudio Saúl. Es más, cuando ustedes ven ahí hay una plaquita que dice Ricardo Malatowski y Claudio Saúl. Claudio Saúl quedó tercero en el concurso, pero al aparecer su nombre ahí quiere decir que lo apoyó, ¿no es cierto?, en el desarrollo del proyecto. Entonces, Malatowski definitivamente conoció la existencia del proyecto de la Casa Oveja, ¿no? Entonces sabía que lo que estaba proponiendo Claudio Saúl de cambiar la escala de la arquería iba a producirse, iba a cambiar todo. O sea, él fue consciente de eso. Perdón, Manuel, ¿decías? ¿Es esta Laya? Sí, ahora hablamos. En la parte simbólica vamos a ver. También, obviamente, Malatowski se enteró del proyecto de Émile Robert, del francés Émile Robert, para el diseño de la plaza, del Palacio de Gobierno, él también lo sabía. Y por otra parte, también podía visualizar el cambio que se había hecho en la fachada del Sagrario, ¿no? Como dijimos, en 1907 ya se había retrasado la iglesia del Sagrario, se había retrasado, alineándose con esos machotes que salen de la catedral, está alineada. Y por lo tanto, en el concurso también se decía que el palacio tenía que alinearse a esa misma fachada. Fueron las premisas contextuales del proyecto. ¿Cuál le llaman machote? A esos... ¿Como almohadillados que salen? No, a esos, esas estructuras que salen, porque son los refuerzos de la fachada. ¿De las portadas o del...? No, en el muro, ¿no ves que salen unos... como unos pilares, ¿no? Claro, los pilares que están ahí. Que envuelven los vanos. Claro. Son muros que salen y están reforzando la fachada, que son insólitos, son raros, que haya en una fachada un elemento estructural tan fuerte, bien raro. Claro. Y eso es lo que explica por qué también la fachada del Sagrario estaba en ese mismo plomo, ¿no? Con el plomo de los machotes. Bueno, antes habían habido algunos proyectos, como los de Santelo, y el más importante en 1903, del mismo que hizo el Palacio de Gobierno, también hizo una propuesta para el Palacio Arzobispal. Y ahí está ubicado, un diseño afrancesado. Pero interesante, he encontrado dos fotos de cómo era el Palacio antiguo. Y en la foto inferior izquierda, si tienen el PPT a la mano, está la escalera. Es una escalera imperial también la que había en la casa anterior. Y también se observa la arquería de la casa, una arquería bastante maciza, ¿no? Entonces, es probable que algo que hubo del antiguo Palacio Arzobispal haya quedado o haya influido en algo. Sí, era bien chiquito. A la derecha, en la parte inferior de derecha, está el proyecto del concurso, y repito, como podrán observar, en líneas generales es el mismo de lo que posteriormente se desarrolló. De ahí pasamos a ver el segundo aspecto, la utilidad. Y aquí vamos a señalar lo que decíamos, la parte a priorística del edificio. Cuando uno ve el edificio y dice, ¿qué es el Palacio Arzobispal? Es esto que está aquí, ¿cierto?, en gris, todo esto en cuarzo. Entonces este tarrajeo en cuarzo, ese es el palacio. Pero en realidad cuando uno ve el interior, se da cuenta que no es solamente eso. Que es más, la parte más importante, o una de las partes más importantes del interior, rebasa ese límite y atraviesa con un puente, y porque en realidad la propiedad del arzobispado es ese edificio blanco también. ¿Ya? Ese blanco, porque ahí cuando acaba la fachada en cuarzo, hay un vacío, ahí hay un ingreso, es el ingreso lateral al Palacio Arzobispal. Y el edificio que está al costado es parte del mismo terreno, es propiedad. Pero eso no lo hizo Malatowski, ¿no? Malatowski hizo sí lo interior, y lo interior es complejo. Por eso es que en el dibujo de transformaciones que está ahí, ustedes van a observar
de que el volumen que apriorísticamente define Majakovskij es este de acá, y la capilla, como evidentemente no le entraba en este volumen, lo que hace es lo saca en el segundo piso, proyectando la escalera Imperio. Hay una escalera Imperio que sigue para allá, llega al segundo nivel y hay otra media escalera o medio nivel que sube y lleva a la capilla, que está montada sobre un primer piso, montada, y llega hasta el límite, es decir, hasta el final del blanco, hasta ahí llega la capilla, que está haciendo eje con el eje de la fachada. Entonces desde el punto de vista volumétrico, la definición a priorística del volumen estaría conformado por una solución muy, digamos, mixta, conformada por un prisma clarísimo, este prisma de aquí, y por una forma más bien irregular, un prisma irregular, que toma la forma de la iglesia, de la capilla, perdón, de una sola nave en cruz latina, que está sobre un primer piso, ¿no? Entonces eso es raro, es bien raro, y sobre todo cuando uno lo ve, cuando uno entra, por ejemplo, por ahí, nada que ver con esta arquitectura de acá, la de allá es totalmente desnuda, es una fachada, un arreglo muy abstracto, totalmente, ¿no? Y solo el interior de la capilla, que está en esa parte, es la que está trabajada figurativamente. Entonces esa ambigüedad, y es otra ambigüedad todavía cuando uno ve el tercer piso, pero cuando uno entra, toda la parte principal del palacio es solamente los dos pisos, porque el tercer piso es primero que es más bajo. Ustedes podrán darse cuenta ahí que el tercer piso es más bajito, y en el PPT me he encargado de remarcarlo. El primer piso, la altura mayor la tiene el segundo piso, la segunda dimensión es del primer piso, y la tercera es la más pequeñita, es la del tercer piso. Prácticamente el tercer piso son los servicios. En el primer piso están los ambientes destinados al contacto más cercano con el público, y el segundo es el piso principal. Aquí lo que hace Majakovskij son los principios del diseño clásico. En el diseño clásico uno tiene la primera planta, o el pianterreno, como se le llama en italiano, que es donde están los locales de servicio, ¿no? Caballerizas, los depósitos, todo aquello que tiene relación y que sirve a la edificación. La planta principal está en el segundo piso y se llama piano nobile, traduciendo, digamos, sería planta noble o planta principal. Esto funciona con un piano nobile, y ese piano nobile uno lo ve claramente cuando abre la puerta principal, donde está. Quisiera que vean las fotos, por favor, vean las fotos, porque es muy interesante el planteamiento. Tiene un zaguán, y lo que uno ve de entrada es una escalera. La escalera es ancha, una escalera que está en un patio, más que un patio, diría un claustro, que es una escalera que tiene un desarrollo longitudinal, pero que reparte lateralmente. Entonces, lateralmente uno llega a los laterales de la galería del segundo piso, y la escalera que sigue es la que lleva a medio nivel por encima del segundo nivel a la capilla, que está en la parte posterior. Esa es un enfoque monumental, ¿no? Esa axialidad, esa presencia, además que no es sensu stricto un patio el que hay ahí, lo que hay es un vestíbulo. ¿Por qué? Porque está techado, ¿no? Ese espacio, ese vestíbulo está techado en el segundo piso. Incluso como tiene un techo a dos aguas, invade el tercer piso. Cuando uno está en el tercer piso, se da cuenta, el tercer piso todo es abstracto, tiene unas columnas de aserradero, ¿no? Chatito, y uno ve el techo vidriado, opaco, ¿no? O sea, tratado, digamos, como la parte de servicio, así en todo el sentido de la palabra. Por eso yo creo que a Majakovskij no le debió haber gustado mucho esa parte, porque es un poco falso, ¿no? O sea, esta apariencia exterior él la dio para escala, darle unidad a la fachada, pero en realidad lo que ocurre en el interior es algo completamente distinto. O sea, esa heterodoxia no le debe haber gustado mucho a él. Entonces, el terreno se distribuye
esta solución heterodoxa tiene que ver con las aspiraciones del programa amplio y con las posibilidades del terreno. La distribución es muy simple, entonces hay un ingreso, acá hay ingresos laterales, ¿no? Todos que ven acá, y luego el ingreso de servicio que es por allá. El ingreso aquí lleva entonces a la escalera, pero uno tiene lo que sería el vestíbulo, el primer piso del vestíbulo es una galería, y lo que ahí sí vemos unas enormes pilares, que en realidad desde el punto de vista estructural no necesitarían esa dimensión. Yo creo que Malatesta lo hace ex profeso para remitir a lo que serían los claustros religiosos, porque en Torre Tagle no hemos visto estructuras en el primer piso, no había, ¿de acuerdo? No había. En el segundo piso, sí, ahí la galería que hay acá en el segundo piso definitivamente se remite a la galería del segundo piso de Torre Tagle. Se remite al trazo mixtilíneo del arco, mudéjar, ¿no? Sin embargo, la manera, los ritmos que establece, las dimensiones son para aquí, son distintos. Pero la inspiración, la evocación es directa en la galería superior. Pero el primer piso, repito, son pilares que para mí se remiten más a la arquitectura religiosa reinante. Y entonces, desde el punto de vista de la distribución es muy práctico, ¿no? Se tiene un centro y que se distribuye, ¿no? Lateralmente, y el servicio está todo colocado atrás, la zonificación es muy clara, los ambientes de servicio y contacto directo con la calle están por aquí, con puertas incluso de acceso directo. El acceso jerárquico es el principal, que lleva al piano nobile, y arriba, y eso tiene que ver con las estructuras, los ambientes más grandes están en el segundo piso, porque el sistema estructural es básicamente muros portantes y pórticos, donde están las columnas y los pilares, pero eso permite entonces que los ambientes de arriba sean los ambientes más grandes, ¿no? Son grandes ambientes en la parte superior. Y la capilla, que es el ambiente también más libre de estructuras, es el que da hacia atrás. Entonces yo digo ahí en la utilidad hay la distribución del terreno y el espacio relacionado con la accesibilidad, ¿no? La distribución, un sistema de distribución central, radial, que va distribuyendo los ambientes. El uso es muy importante, ese sentido de articular todos los tres niveles a través de la escalera es muy importante. Primero porque es direccional, ascensional, y luego se reparte al segundo piso, y sobre todo por la luz que ingresa por el techo vidriado, por lo cual entonces tiene un eje diagonal, que es el de la escalera, un eje dinámico, que se reparte lateralmente a la galería, y luego un eje simbólico vertical signado por la apertura de la luz o el ingreso de luz. Entonces, esa contraposición desde el punto de vista de lo que sería la relación espacio-temporal es interesante. Por otra parte, desde el punto de vista ambiental, la iluminación viene por toda la fachada, es la parte más importante, por la parte posterior que da al patio también, y una iluminación y ventilación más controlada por lo que sería el techo vidriado del vestíbulo, ¿no? Las dimensiones, por otra parte, no requerirían mayor espacios o superficies de iluminación, con eso pareciera ser suficiente, ¿no? Ahora, lo que les decía era, ahí ustedes pueden observar, a ver, esto sí es necesario que vean su PPTA. Ahí ustedes tienen la primera planta, y ahí pueden ver claramente, tienen en flechas rojas, tienen los accesos, ¿ya? Tienen 3 accesos en la parte principal, un acceso lateral, y esas dos flechas laterales que están en la calle lateral no son propiamente ingresos, En el proyecto sí lo fueron, pero no, en la práctica no. Lateralmente solamente hay un ingreso que da hacia el patio posterior. Ustedes ven ese volumen octogonal alargado, esa es
donde se apoya la capilla que está encima, Eso sí. ¿no? Entonces, ustedes observan la flecha roja, ese es el eje principal, luego se convierte en azul, ahí está la escalera, ahí ven los pilares gruesos, pilares que conforman el patio o el vestíbulo, para ser más preciso. Luego tienen el paso hacia la parte posterior, a través de un corredor, y en la parte del patio tienen un patio que rodea, un corredor libre, sin techo, que rodea a ese espacio octogonal, y todos los ambientes de servicio que están en la parte posterior y que asumen la forma irregular del terreno. ¿Sí? No, es parte, el edificio blanco es parte del Sí, proyecto también. como propiedad, pero como proyecto no, como propiedad sí. La única parte que es parte del proyecto, como ven lo estoy señalando, es el octógono de abajo. Ese sí es parte, porque le sirvió a él para apoyar lo que estaba arriba, ¿no? Lo que estaba arriba. Es probable que él haya encontrado eso ya hecho y haya introducido, sé que eso haya sido un patio y que él haya introducido ese octógono, ¿no? Ahora observen entonces los anchos de los muros, nos hablan claramente de las estructuras, ¿no? Todo el perímetro es un muro grueso, en ladrillo con estructuras de confinamiento, los pilares obviamente también son ladrillo y concreto, y luego tienen los ejes de los muros en sentido, viendo la foto, ¿no? Ven cómo se alinean, pero mientras en la parte de arriba ustedes tienen 1, 2, 3 ambientes y 2 corredores, en la parte de abajo tienen 4 ambientes iguales y un solo corredor. O sea que los ejes no coinciden. Cuando ustedes ven los ejes de las estructuras, se van a dar cuenta ahí más adelante lo vamos a ver cómo las estructuras, pero quiero que se fijen y vean las diferencias entre esta planta, y vamos a ver la siguiente. Ahí la he rotado porque como he colocado el corte transversal, dense cuenta de que he rotado la planta. Ahí ven la escalera, ¿no es cierto? Escalera sigue, luego se deriva lateralmente en 2 y luego continúa, llega a la galería y luego continúa a lo que sería la capilla, ¿no? En el eje principal. A la izquierda siguen teniendo los 3 ambientes a la izquierda con los 2 corredores, y a la derecha ya hay un cambio, aparecen los 3 ambientes que estaban y aparece un cuarto, ¿no? Entonces en general continúa con las mismas estructuras de abajo, las reproduce arriba, pero donde ya empieza a cambiar son los ambientes sociales, los transversales, ¿no? Se eliminan los muros perpendiculares a la fachada, ¿para qué? Para integrar un solo ambiente, que es este que da a los balcones, un solo ambiente, que es el ambiente principal obviamente, y los otros ambientes principales son los que están al opuesto, también en el mismo sentido, donde se generan ambientes grandes, eliminando estructuras, ¿no? Muros portantes.